La donación familiar es una oportunidad fiscal y una estrategia para no pagar más. Enseguida hablamos de eso, de hecho ahora mismo, con Pablo Roberto, con RBH Global. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Es una buena pregunta, y una duda, una consulta que nos ha mandado un telespectador y voy a proceder a leer el enunciado. Mi nombre es Amancio y tengo una duda sobre las donaciones entre familiares y los beneficios fiscales que conlleva. Entiendo que la donación es en vida, pero no sé si entre hermanos existe alguna reducción fiscal. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Amancio. Bueno, pues por poner un poco en contexto, evidentemente, sí. Donación es un acto que hacemos en vida, es pues eso, una disposición a título gratuito de nuestros bienes, que puede ser un piso, que puede ser dinero, que puede ser cualquier objeto, un bien mueble, un coche, una televisión, un sofá, lo que queramos, y que lo que hacemos es, pues eso, como decía, a título gratuito, sin que la otra persona nos pague, transmitirle esos bienes. Con lo cual, a partir de ahí, pues se origina, como cada vez que hacemos una transmisión, un montón de impuestos y un montón de declaraciones que tenemos que hacer, ya sea una donación, ya sea por sucesión o ya sea una compraventa. No hay que confundirlo con hacer o recibir una herencia, ¿no? No, esto es un acto que se hace en vida. En vida, claro, esa es una de las diferencias fundamentales de esta cuestión. Y la diferencia, aparte de que es en vida, es que podemos reducirnos, podemos obtener beneficios fiscales según el grado de parentesco con la persona que vaya a recibir esa donación, ¿no? Hay dos partes. Por una parte, lo que son los impuestos de naturaleza autonómica, es decir, el impuesto de sucesiones y donaciones, que tiene un tratamiento en función, pues eso, del grado de consanguinidad, de afinidad. En este caso, por ejemplo, en Castilla y León está muy bien tratado la donación entre padres e hijos, pero está muy maltratada la donación entre hermanos, ¿no? Por ejemplo, en la misma situación, pues si tú a tu hijo le dejas, no sé, 10.000 euros, esto está libre de impuestos, y si tú se lo dejas a un hermano, pues igual tiene una carga importante que igual, pues vamos, habría que aplicar las tablas, pero igual estamos hablando de que tiene que pagar 2.000 o 3.000 euros por esos 10.000, ¿no? Con lo cual, pues en el mismo acto, en función de quién sea la persona a la que tú se lo dones, pues ya solamente en la fase autonómica, es decir, en la parte directa del impuesto de sucesiones y donaciones, con lo cual, pues ahí en muchos casos hay que ver si queremos hacer una donación en ese primer momento, si conviene hacerlo en vida o esperar al momento del fallecimiento, si esa donación puede tener una trascendencia porque está perjudicando o no lo que pueda suceder en la sucesión, es decir, que si tenemos varios hijos y queremos hacer la donación a uno, pues hay que analizarlo todo en su contexto, porque igual estamos haciendo algo que perjudica luego en el momento de la sucesión, en el momento de abrir el testamento, porque podemos estar perjudicando las legítimas y esto puede traer problemas. Y luego hay que ver qué sucede, no solamente con el impuesto autonómico de sucesiones y donaciones, sino con el IRPF. O sea, porque aquí tú te ves con un dinero, te ves con un bien, y pues esto también tiene su trascendencia ya para el Estado, para Hacienda, cuando presentamos nuestra declaración de la renta. Así que, por ejemplo, también, ¿cuándo o cómo, de qué manera se invierte en cuanto tú recibas esa donación? También puede implicar un gasto, ¿no?, adicional. Sí, a ver, aquí, por ejemplo, ¿no?, si estamos hablando de padres a hijos, la donación, bueno, pues es interesante en el ámbito autonómico, porque, como decía, en la mayor parte de los casos no se paga por recibir este dinero, y luego, a nivel tratamiento fiscal de la declaración de la renta del IRPF, tiene unas reducciones en función de lo que es el tipo. Porque lo que sucede aquí es lo siguiente: cuando el donante hace esta donación, lo tiene que declarar en la declaración de la renta como si tuviese el bien, ¿vale? Y el que lo recibe es una ganancia patrimonial, acaba de recibir un dinero que no tenía, vamos a poner en el caso de dinero, o en el caso de un bien inmueble, que igual se entiende muy bien, pues acaba de recibir un bien inmueble que no tenía, con lo cual su patrimonio ha crecido, y eso pues puede dar lugar a que tenga que pagar también otro impuesto, ¿no? O sea, si alguien tiene una ganancia patrimonial, en la mayor parte de los casos va a tener que pagar por ella, hay algunas excepciones, pero vamos, en la mayor parte de los casos, con lo cual, cuando hacemos una donación, tenemos que analizar muy bien la implicación que tiene, como decía, a nivel impuesto de donaciones, si tiene o no, y luego a nivel IRPF, si esto supone que se ha incrementado nuestro patrimonio y si tenemos que pagar o no
por tener tienen que pagar las dos partes, tanto el donante como el donatario. Es que además hay muchos condicionantes, antes lo acabas de mencionar, según la comunidad autónoma donde se viva, porque esto también depende de la comunidad autónoma, depende de la normativa fiscal de cada comunidad. Depende, por ejemplo, si son donaciones entre empresas familiares, ahí entramos en otro mundo totalmente diferente, ¿no? Correcto, normalmente, por ejemplo, en esta comunidad está muy bien tratado, pues eso, la donación de la empresa familiar, siempre que se produzcan, hay dos hechos muy importantes. Uno, que tengas la mayoría, el que lo dona, porque eso no pasa siempre, o sea, que tenga más del 50%, y luego que esa empresa continúe en la propiedad de esa empresa durante los siguientes 10 años. Es decir, que, bueno, no es me lo donan, sino que aquí ya no es solo estos beneficios a los que me acojo, sino lo que sucede después, porque igual te acoges al beneficio, ahora a los 3 años tienes que vender la empresa, tienes que revertir todo lo que te has beneficiado, Madre mía. volver a pagar, entonces son cosas que exigen, cuando hablamos de donaciones, primero, un estudio pormenorizado de la situación de las comunidades autónomas, donde se realiza la operación, dónde vive la gente, qué es lo que puede afectar o no a la sucesión, si implica es mejor o peor, qué sucede en el impuesto autonómico, qué sucede en el IRPF, qué va a pasar a partir de ahí, con lo cual es un impuesto o es un acto que podríamos decir que es sencillo, pero que luego la implicación fiscal que tiene es muy alta y que hay que analizar pormenorizadamente. Y ojo, porque es importante tener en cuenta que estas reducciones que se nos pueden aplicar no son acumulables, Pablo. No, eso desde luego, aquí al final siempre decimos, ¿no? Hacienda somos todos, con lo cual si nos acogemos a unos beneficios no podemos a otros, no, claro. Siempre estamos topados y aquí hay que ver en muchos casos, pues eso, el tramo en el que estamos, cuál es la situación, la comunidad autónoma, hay muchas implicaciones que exigen, pues eso, de un estudio pormenorizado y detallado. Y atentos, porque si estáis envueltos en esta casuística, en este problema, es importantísimo. Por un lado, un registro adecuado de todas las donaciones realizadas o recibidas y conservar todos los documentos que respalden esa donación, los contratos, las escrituras, todo eso hay que guardarlo. Sí, que nadie lo tire, que nadie lo pierda. Porque ya no son las implicaciones fiscales que puede tener, que las tiene, que son además de inmediata aplicación, sino también, pues eso, los efectos que puede dar lugar con la sucesión. Pues como explicaba antes, si son varios hijos y alguien hace una donación pensando que está favoreciendo a un hijo, que lo está favoreciendo, pues veremos que puede tener una implicación fiscal, no una implicación fiscal, una implicación civil, contractual, en la que vamos a ver qué sucede a lo largo de los siguientes años, porque en un momento determinado, pues esta persona fallece y todos esos actos pueden ser revisables en un procedimiento judicial, con lo cual hay que guardar muy bien todo, hay que documentarlo todo siempre cuando hacemos cualquier disposición. Bueno, sabemos que os estamos volviendo a la cabeza loca ahora mismo, pero es verdad que para todo esto lo mejor es consultar con un abogado especializado en derecho de sucesiones, en este caso con el despacho de abogados de RBH Global. Simplemente lo que queremos es que conozcáis que existe este tipo de donaciones entre familiares, que os podéis beneficiar de alguna reducción fiscal, pero ojo, porque a la pregunta de nuestro amigo Amancio, entiendo que la donación es en vida, pero no sé si entre hermanos existe alguna reducción fiscal. La respuesta es no, y además es un acto que tiene graves consecuencias fiscales. Normalmente, si es la voluntad, hay que hacerlo, pero que sepa que fiscalmente está muy maltratado. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Vosotros. ¿Cuánto aprendemos con vosotros? Muchas gracias. Gracias. Que pases buena tarde, que se está quedando una tarde deliciosa.